Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buenas y santas noches a todos ustedes, queridos hijos, que escuchan Radio Domina Nostra. Nos preparamos para la solemnidad de todos los santos, para la conmemoración de los fieles difuntos, con la sexta carta del septenario, que el Kyrios Basileus, Jesús Cristo Rey y Señor, envía a las iglesias de Asia Menor. Hoy toca enfrentar la penúltima de las cartas, la que Jesucristo Rey y Señor envía a las iglesias de Asia Menor. Se dirige a la iglesia de Filadelfia, así se llamaba esta iglesia. Leamos el texto de la penúltima de las cartas, luego está la última que quizás, probablemente con la de Éfeso, es la más célebre, la iglesia de la Odisea. Pero esta no es menos importante, como veremos. Estamos en el capítulo 3, versículos 7 y 13, capítulo 3 del Apocalipsis, versículos 7 y 13. Leamos el texto. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe así: habla el santo, el veraz, aquel que tiene la llave de David. Cuando él abre, nadie cierra, y cuando cierra, nadie abre. Conozco tus obras, he abierto una puerta y nadie puede cerrarla. Por mucho que tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, te regalo algunos de la sinagoga de Satanás, de aquellos que se dicen judíos, pero mienten porque no lo son. Los haré unirse, perché se postren a tus pies y sepan que te he amado. Porque has observado con constancia mi palabra, también te preservaré en la hora de la tentación que está por venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Mantén firme lo que tienes, porque nadie te quitará la corona. El vencedor lo colocaré como una columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. Grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de junto a mi Dios, junto con mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, este es el texto de Apocalipsis 3, versículos 7 y 13, que se refiere a la penúltima de las iglesias a las que se dirige el Señor resucitado, la iglesia de Filadelfia. Noten que el esquema es idéntico a todos los demás textos de las cartas a las 7 iglesias, una introducción al ángel de la iglesia que sería el obispo. Y luego así habla aquel que es Kyrios, se presenta con una de sus características. Finalmente, el contenido de la carta es la conclusión para el ganador, etcétera, etcétera. La iglesia de Filadelfia es particular también porque es una iglesia que, aparte de lo que decíamos sobre Asia Menor, también ha tenido que soportar los ataques de los judíos. Es decir, como veremos ahora, lo dice también Viguzzi, lo dice Ugo Vanni, no es políticamente correcto dado el diálogo judeocristiano. Pero el Apocalipsis en esta carta hace surgir que los primeros perseguidores del cristianismo fueron los judíos, no mesiánicos, es decir, los judíos que no reconocieron a Jesús como Mesías, quienes primero iniciaron una campaña de persecución autónoma. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La sinagoga que da cartas de recomendación para perseguir a los cristianos en todas las provincias de esa tierra. Pero luego, al no obtener grandes resultados, los judíos, sabemos cómo los judíos son capaces de perseverar en lo bueno o en lo malo, y los judíos se dirigieron a la autoridad constituida, al imperio. Ya hemos hablado de esto en las cartas anteriores. Es decir, al no poder detener a los cristianos por sí solos, lentamente involucraron a las autoridades imperiales. Y allí hubo amargas desgracias, como se dice en términos humanos, porque los cristianos fueron guetizados y perseguidos, hasta el punto de que alguien como Newman,
no ha ocultado el hecho de que las persecuciones de muchos cristianos en los primeros 3 siglos fueron constantemente deseadas por los judíos no mesiánicos, es decir, por los judíos que llevaban dentro esta rigidez, porque no habían reconocido a Jesús como Mesías. En el 70 SO, como saben, hay el colapso de Jerusalén y la destrucción del templo. Así que en las provincias del imperio y de la diáspora, los judíos se ensañan aún más contra los cristianos. Y parecería también, según los estudios de Simi, parece que los pensadores de la historia de la Iglesia creen que Arrio y el marianismo son un nuevo truco de los judíos para perseguir a los cristianos de los primeros siglos. Nadie se disculpó. Los judíos que con todo el respeto lo dicen, lo digo, quieren disculpas de todas partes, a propósito como razonable de la Shoah, etc. Son sin embargo aquellos que justo los judíos, esto no es conocido por muchos cristianos. Son precisamente judíos, como el texto del Apocalipsis que hoy dice claramente. Jesús menciona una vez más la sinagoga de Satanás que persigue a los cristianos, primero de manera autónoma, luego involucrando a la autoridad imperial durante 3 siglos, y luego, al ver que no lo lograban, insertando las herejías. A Dios le parecería que también lo dice este Newman, fue patrocinado por la inteligencia. Así que queda muy claro, queridos hijos, que el cristianismo siempre ha sido perseguido. No se hagan la idea de un cristianismo que viva en paz con el mundo, porque entonces, como ya había profetizado en los años 40 y 50 el Monseñor Fulton Sheen, eso será una falsificación de la identidad cristiana. Porque cuando el cristianismo es auténtico, cuando el cristianismo es un eco del Evangelio, de la palabra de Cristo, el cristianismo es un cristianismo. Perseguida así, la Iglesia Católica nunca ha conocido verdaderamente una época en la que haya estado en paz. Quien estudia la historia de la Iglesia lo sabe muy, muy bien. Sin embargo, esta Iglesia, al igual que la de María, es elogiada. Se le da una calificación alta en comparación con las demás, la Iglesia de Filadelfia. Y esto es bastante singular porque, aunque es débil, ya es un mensaje muy fuerte al Señor. No le interesa nuestra actuación y la ansiedad por el rendimiento, no. Recuerdo el parque y las cosas eran más serias en comparación con lo que hemos hablado estos días sobre la mascota del jubileo. Descubrir quién es el autor de una mascota y qué ha producido en el pasado deja sin palabras. Pero en cuanto al tema de la sexualidad, recuerdo que cuando era párroco, seguía una pareja en la que el pobrecito tenía el problema de la ansiedad por el rendimiento. Estaba tan necesitado de tener la unión de inmediato que prácticamente hacía una escena, como se dice. Entonces, se le ayudó a tomarse su tiempo. La ansiedad por el rendimiento aplica a la sexualidad, aplica al estudio, aplica a la carrera, la ansiedad por el rendimiento. Oh, madre mía, debo mantener esta imagen. Lo que Don Minutella ha compartido con ustedes siempre ha sido muy libre, claro, espartano, adamantino, transparente, eso es. Así que no tengo que alcanzar un estándar. Como hacen los santos, hay que alcanzar un estándar. Gracia supone que hay apertura, experticia. Es decir, según Aquino, la gracia para santificar supone naturaleza, como todos dirían. Naturalmente, por caridad, no me malinterpreten, hay que reformarse, crecer en la batalla con todos, pero no cambiar la estandarización, lo que tú eres. Por lo tanto, oh madre mía, ¿y cómo puedo convertirme en yo mismo? ¿Y cómo puedo convertirme en Giovanni Paolo Seguro? O también para el universo femenino, ¿y cómo puedo convertirme en Teresa de Ávila? Si no te termina como aquella que vino a uno de los encuentros que hice en Roma. Estaba vestida con un pareo amarillo y estrellas azules. Decía que soy la mujer vestida de sol. Uno te hace venir y luego estamos. Miren, he conocido personas que por querer hacerse santos, pero con ansiedad de rendimiento, hay ansiedad de rendimiento también al cantar. Así es. No. El Señor nos conoce, sabe cuán débiles somos débiles, frágiles. A la iglesia que también el Señor promueve, dice que por muy poca fuerza que tengas.
Entonces, esta es una enseñanza para nosotros. No de una cinta común, y no debemos temer medirnos con nuestras humanas fragilidades si dejamos hacer al Señor. En la historia de la santidad hay muchas existencias marcadas por la droga, por el alcohol, que sin embargo han llevado estas existencias a convertirse en santos. Así que hay muchas historias de este tipo. Yo elijo, cito y destaco algunas. Empecemos con Santa Mónica, la madre de San Agustín. Quizás pocos saben, porque es embarazoso, que San Agustín no oculta que su madre de joven era alcohólica, se emborrachaba. Leamos acciones, precisamente esto, que se dejaba llevar por la bebida, por beber demasiado, probablemente debido a la situación existencial con su marido. No sabemos, sin embargo, era una que se dejaba llevar tanto que San Agustín relata en las Confesiones la afirmación de un serbio que la definió como una botella sucia de vino puro, y sin embargo, Mónica luego se convirtió en santa. He aquí por qué tantas veces, mis queridos hijos, es precisamente la experiencia de nuestra debilidad y ha descubierto lo que somos. Y atención, aquellos que esconden sus defectos, aquellos que se justifican ante sus propios defectos, aquellos que hacen todo lo posible para no mostrar lo que realmente son, crean una pantalla no para los demás, sino para el Espíritu Santo. El límite se convierte, podemos decir, en una cruz. De elevar hacia Dios, de transformar en don, si la batalla se lleva a cabo con gran esfuerzo. Hay un mártir chino, San Marco Hitianshan, martirizado en 1900, que fue durante muchos años mártir, pero durante muchos años era dependiente del opio, se drogaba. Inicialmente lo tomaba como analgésico, pero con el tiempo se convirtió en una adicción, tanto que su confesor llegó a negarle la absolución y el acceso a la comunión eucarística. Durante aproximadamente 30 años, el mártir Tianxiang, que era médico, con su muerte luego se negó a renunciar al Evangelio, por lo que el Señor puede actuar en las vidas. Débil y frágil, durante 30 años se privó de la Eucaristía porque no podía liberarse del opio, de las drogas, no se acercó a los sacramentos. Una perseverancia importante que no impidió que la Iglesia lo reconociera como santo. Porque luego, cuando llegó el momento de testimoniar con su sangre a Jesucristo, otros que se alimentaban de la Eucaristía, esto es muy actual, que decían que la santidad está toda en los sacramentos, capitularon y abdicaron. Y en cambio él, Tian Tian, por su parte, dijo que quería morir por el Evangelio. Así que como ven, los santos son insospechables, no hay que ser perfectos. Y Jesús por eso le dice a la iglesia de Filadelfia, les he hecho notar que esa única iglesia también se refiere al creyente individual. Tienes poca fuerza. ¿Cuántas veces experimentamos esto en nuestra vida? No sé si saben que, por ejemplo, San Camilo de Legis, un jugador compulsivo, no podía liberarse de este problema, y solo con el tiempo, con paciencia y esfuerzo, y con la ayuda de la Virgen, logró una sanación total y una profunda conversión. El beato Bartolo Longo, luego fundador del santuario de Pompeya, era adicto a las drogas y también había realizado acciones espiritistas. Como saben, había llegado al espiritismo. También otras figuras muy poco conocidas, como Santa María Egipciaca, que es una santa monja del desierto, que se dedicará a una vida de oración y penitencia, había sido durante mucho tiempo esclava del placer sexual. El coreano Agostino Yi, muerto mártir, logró liberarse del alcohol justo a tiempo para prepararse para la santidad. Estos son solo algunos ejemplos que invitan a la reflexión. Es como el final de la leyenda del santo bebedor Joseph Roth, que fue así el protagonista de su relato. Que Dios nos conceda a todos nosotros, a nosotros los bebedores, una muerte tan suave y hermosa.
Siempre hay espacio en algún lugar dentro de nosotros para que la gracia triunfe. Hay espacio, hijos míos, para experimentar lo que ahora nos dice San Pablo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, San Pablo hace una especie de con la biografía y escribe que hay que jactarse, pero eso no conviene. Sin embargo, llegaré a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, lo sabe Dios. Fue arrebatado. San Pablo comienza hablando de un hombre en tercera persona que es prácticamente él mismo. Está hablando de sí mismo. San Pablo comienza con los grandes dones, empieza con los picos, los coloca en la santidad, porque habla de dones especiales, ser trasladado hasta el tercer cielo. Entonces, en la apocalíptica judía, el tercer cielo es la meta más alta del cielo, del paraíso. Sé que este hombre, añade también San Pablo, si con el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, lo sabe Dios, fue arrebatado al paraíso. Por lo que sabemos, aparte del apóstol Juan del Apocalipsis, es el único relato de una visión celestial, es decir, de una traslación al paraíso. San Pablo fue al cielo, lo dice él, lo escribe él, fueron palabras indescriptibles que no es lícito pronunciar. De él yo me vantaré. Aquí está la técnica oratoria de San Pablo, que habla de alguien cuyas cualidades más altas presenta de sí mismo. Es lo que quisiéramos mostrar a los demás, y tal vez muchas veces también al Señor quisiéramos mostrar la mejor parte de nosotros. San Pablo está sacando la mejor parte, dice de él que se vanagloriará. Luego comienza ahora en cambio la dimensión chenótica, la chenosis. No es solo de Jesucristo, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es mía. Se necesita la chenosis, es decir, la humillación. La humillación, Dios se encarga de humillar. Cuanto más alto se quiere estar, más nos humilla. Las vidas de los santos son así, han conocido muchas humillaciones. Recuerden la historia del rey David cuando pecó con Betsabé y luego estaba este tal Simei que, mientras David subía a la cima del monte de los olivos, le lanzaba piedras y le arrojaba tierra. Uno de los colaboradores más cercanos del rey dice: voy a deshacerme de este perro, porque nadie podía permitirse lanzar piedras al rey o incluso a la tierra. El rey dice: no, rey David, déjalo hacer y dile que se lo ordena. Merezco esto. Bueno, también deberíamos aprender todos nosotros, aprender esta verdad. Es Dios quien lo permite. Cuando somos humillados, quiere que tomemos conciencia de que realmente lo somos. Parece que en la historia del santo cura de Ars fue así, que él insistía a Dios, así que no exageren. En mi opinión sería mejor que evitaran, porque quería pedirle a Dios que le mostrara qué era realmente frente a él. Y cuando Dios permitió que se le mostrara, ya no se recuperó, sufrió toda una vida de desesperación, siempre con el corazón de quien es. Hacía apoyo y decía: oh Dios mío, ¿por qué había conocido lo que realmente se es ante el Señor? Nada. Y luego San Pablo añade: de él me jactaré, de mí mismo. Aquí comienza esa dimensión que debe pertenecernos. En cambio, no me jactaré por mis debilidades. Claro, si quisiera jactarme no sería insensato porque solo diría la verdad. Es decir, si tuviera que contar lo que Dios ha hecho de nosotros, y esto es importante, también San Ignacio de Loyola me enseñó, me empujó a una cosa, que yo estaba cayendo. Es una trampa de Satanás muy insidiosa, la falsa humildad. ¿Qué es falsa humildad? Es decir, ocultar a toda costa los carismas que Dios te da. Tomen a Don Minutela, él no puede vivir escondido. Eso ya es evidente, ya lo he aceptado. Es decir, no hay que retroceder ante lo que Dios opera en nuestra vida. Mi alma glorifica al Señor por las grandes cosas que hace en mí. Hay una eco mariana, San Pablo es mariano. Esto dice que si quisiera presumir, se entiende las cosas que Dios opera en mi vida. No sería insensato, diría la verdad.
y luego ahora aquí, porque no debería envanecerme por la grandeza de las revelaciones por las cuales a tantos dones corresponden también tantas pruebas. Se me ha puesto una espina en el Apocalipsis, no el texto de San Pablo. Si hiciera esa espina, no acabaríamos. Solo digo que para don Dolindo Rotolo era la tradición característica. Carnal, según yo, personalmente no estoy convencido de esta interpretación. De todos modos, un enviado de Satanás está encargado de abofetearme porque no me dejo llevar por la soberbia. A causa de esto, he orado al Señor 3 veces para que lo aleje de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Deberíamos memorizar estas palabras. Te basta mi gracia. Es realmente así. La iglesia de Filadelfia es débil. Gracias, pero confía en que mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Estas son palabras del Señor San Pablo. Te basta mi gracia, mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y San Pablo dice, me gloriaré por tanto con gusto en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis enfermedades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La penúltima de las iglesias, Filadelfia, es descrita como la más débil. Sin embargo, también es la que merece el elogio del Kyrios. No hay ningún reproche dirigido a esta iglesia, de hecho. Es elogiada porque guarda la palabra de Cristo y no reniega de su nombre. San Beda el Venerable escribe que su nombre, Filadelfia, significa amor fraternal, y con toda probabilidad es la razón por la cual la iglesia es elogiada por el Señor. Es decir, el amor fraternal, la koinonía, es la razón, el rasgo distintivo de los creyentes. En Juan 13:35 el Señor dice, de esto todos sabrán que son mis discípulos. Sean unos para otros. Qué difícil es, en cambio, esta Filadelfia, esta koinonía. La iglesia se llama Filadelfia, la Filadelfia que significa amor fraterno, amor por los demás. Jesús definió el texto griego es muy incisivo. Dice el texto a la iglesia de Filadelfia, para esos, por poco que tengas fuerza, has observado mi palabra, no has negado mi nombre. ¿En qué sentido es débil esta comunidad? ¿En qué términos podemos considerar la debilidad? A la luz de los exegetas que he consultado, hay una referencia a la condición social, como sostiene, por ejemplo, Ugo Vanni. El vínculo con la comunidad juzga, que en cambio goza en esa ciudad de prestigio, de poder, un tema que ya hemos abordado. Como decíamos, esta comunidad de creyentes cristianos en Filadelfia no goza de ninguna garantía social, están submarginados, son puestos en un rincón. Entonces, aquí una vez más podríamos ver lo que el pequeño remanente está llamado a vivir. Ninguna garantía humana, sino solo el poder del Evangelio. No pienses y experimenta esto. Experimentar la debilidad como signo de la potencia. Entre los santos mencionados, el que les diré ahora, es quizás el más conocido. Se trata del cardenal vietnamita, François-Xavier Nguyen Van Thuan. Este cardenal, hecho tal por Juan Pablo II, fue detenido durante varios años por el régimen comunista como obispo. Era uno de los obispos más jóvenes, estuvo en prisión. Él mismo luego, en un libro que se volverá famoso llamado Testigos de la Esperanza, contará su trayectoria. Luego, cuando fue hecho cardenal, vino a Italia, se enfermó de cáncer. En los últimos años de su vida, los pasó viajando por las diócesis, si no me equivoco, vino a Palermo, aunque podría estar recordando mal, y iba a las diócesis a hablar con los sacerdotes, a contar su testimonio. Él relata que lo metieron en una celda muy pequeña, húmeda y oscura, y se enfermó gravemente porque, imaginen, sin luz todo el día, estaba allí, haciendo todo eso, luego alimentándose mal,
Le traían de la ciudad un par de migajas de pan para que pudiera celebrar la misa. Tuvo una locución del Señor en la cual el Señor casi lo reprendía, diciéndole, ¿por qué te quejas? No basta con que te sientas mal. Muy bonita la historia de Van Tuan. Quizás se va la señal. Aquí estamos. Ha habido una interrupción, nos disculpamos. Sucede a menudo, lamentablemente. Sigamos adelante. Eccoci, ecco c'è stata un'interruzione, ci scusiamo, capita spesso purtroppo, andiamo avanti. Sta facendo Estaba una testimonianza compartiendo un preziosa quella testimonio del tenente Van valioso, el del Tuan, cardenal perché Van Tuan, resa porque fue un dado en un grande momento de gran afflizione fricción per lui, para ma él. Gesù gli Jesús ricorda recuerda questa esta verità che verdad vale que anche nos per noi. atañe. È la sua Es su grazia che gracia la ci que nos sostiene, sostiene. è la sua Es su grazia che gracia la ci que fa nos andare hace seguir avanti. adelante. San Pietro San Pedro scriverà escribirá en una de nella sus delle sue cartas lettere que che ejerzan, se esercitate, dirige a si los rivolge ai presbíteros, presbiteri, el il ministerio ministero con la con energía l'energia recibida del ricevuta dal Señor. Signore, energia ricevuta Energía dal recibida Signore. del Señor. E questo è un Y tema este es allora un molto tema entonces importante muy perché la importante santità, porque o la se volete santidad, o si conseguenza quieren, el di seguimiento Gesù, de Jesús, non è no frutto es fruto dell'egoismo egoísmo personale, personal, ma è un sino dono un don di de grazia, gracia, una assistenza dello asistencia del Spirito Espíritu. Santo. Questo succede Esto anche nel ocurre en el matrimonio amor dell'uomo entre hombre e y donna. mujer. Cioè, Es quando una decir, donna è cuando una veramente mujer está innamorata realmente dell'uomo, enamorada vedo del che hombre, l'uomo ha dado que el sempre questa hombre volontà siempre di tiene esta apparire voluntad de parecer implicite, invencible, forte, fuerte. eccetera. Poi, man mano Luego, che poco a però si poco, sente sin nella sua embargo, se città siente con en la su donna casa con la che mujer ama, que quella da ama, cui si de sente quien se amato, siente amado. l'uomo non El hombre arriva llega a non a no nascondere ocultar più le más sus proprie debolezze, debilidades. De hecho, encuentra un anzi, contexto en trova el un cual contesto nel quale revelarlas. rivelarle. ¿Por Perché? qué? Perché si Porque sente se amato siente amado a pesar de las nonostante le debilidades. debolezze, De hecho, anziché diría que gracias a grazie a esas quelle debolezze. debilidades. Io ho He raccontato contado en più otras volte la storia che ocasiones mi è una rimasta historia que me ha impressa quedado di grabada una de una coppia pareja hermosa, bella, ambos muy tutte e 2 atractivos en molto sus belli, carreras. carriera, carabinieri. Carabineros. Allora lui Y entonces ella allora lei cuenta racconta cómo él come debía lui voleva llegar. Me arrivare, mi mostrò mostraba la la casa, mi casa, me mostrò mostró un lo strumento instrumento musicale. musical. E dissi: "Che bello strumento Qué musicale, di chi bonito è este questo strumento instrumento musicale?" E musical. si è messa a ¿Quién ridere, es este ma instrumento proprio a musical? sorridere di Y cuore. ella se E gli puso a dissi: "No reír, padre, pero de ma verdad a che bello sonreír strumento de musicale, cosa corazón y c'è da dijo, no ridere?" padre, E aspetta porque el prima che instrumento arrivi lui te lo musical, ¿qué racconto. hay de gracioso? Praticamente questo Espera. strumento musicale era Si antes de que él di llegue te lo cuento. che, ehm, Este instrumento un giorno la musical portò era de él, a casa que un día sua la llevó a e su le mostrò casa y le le mostró sue sus passioni, i suoi pasiones, hobby. sus A un hobbies. certo punto lei vide questo En un strumento e cierto dice: "Ma questo momento ella strumento vio este musicale", instrumento e lui per musical fare il y él, para ganzo, hacerse el noi vogliamo interesante fare como il queremos giocottino: hacer "Ah, ma luego con el questo io lo Señor, suono in ah, grandi serate, pero esto yo sono lo un grande toco suonatore di grandes questo strumento". veladas, "Ah sì?" soy E un gran lei: músico de "Ah, este me lo instrumento. suoni un Ah, pezzo?" sí, me tocas una E ha pieza. ambito e ha cominciato a sudare. Comenzó a sudar, "No, ma en adesso non fin. è il momento". En E ese lui momento disse: yo "Ma no, ma ti insistí, pero prego, ma no, por visto che sei favor, così ya que sei eres tan bravo, bueno, suonalo". tócalo para E lei mí. a ridere nel Y ella se racconto del reía al ganzo contar que che apenas tomó suonava ese così. Stava instrumento y lo una tocó, fue cosa algo bella. penoso. E Y allora entonces, en iniziò a cambio, yo lo abbracciarlo e io abracé mi y me innamoro enamoré ancora aún di più. más, porque E con luego la la donna è mujer es così. así. Mi Me sono enamoré innamorata aún ancora più di más. lui. Cioè lei, Es decir, scoprendo quanto era ella stato descubriendo debole cuán per débil había volersi sido al querer mostrare mostrarse como ganzo, alguien e alla fine importante, invece y al final, en essendo cambio, siendo nada niente de di bueno. buono con lo Con el strumento instrumento musicale, quindi ecco, musical questo aquí, applicatelo al Signore. Il aplíquenlo Signore al non guarda i Señor. nostri standard, El Señor no le mira nostre nuestros estándares ni prestazioni, nuestras guarda le nostre actuaciones, fragilità, ma mira per nuestras dentro, come con la fragilidades, Chiesa di pero por Filadelfia, vuoi dentro, scrivere como la hace sua con la iglesia storia. de Filadelfia, Il quiere discepolo che sta escribir su dietro historia. Gesù, El sulla discípulo via que della sigue a Jesús en el testimonianza, camino del testimonio debe deve preparar el preparare lo Espíritu Spirito Santo, Santo que en su che nella sua debilidad se debolezza revele si la riveli la potencia de potenza di Dios, Dio, senza sin compiacersi complacerse en sempre la nella debilidad. cosa. Gracias. La invocación al L'invocazione Espíritu allo Spirito Santo Santo debe deve essere caracterizarse continuamente continuamente caratterizzante en la la vita vida interiore del interior del discepolo. discípulo. Non No dobbiamo debemos scoraggiarci desanimarnos quando, cuando, seguendo il siguiendo al Kyrios, Kyrios, sperimentiamo la experimentamos nostra nuestra fragilità, fragilidad, la la nostra nuestra debolezza. debilidad. Quel che Lo que conta è importa es il el hecho fatto de di stargli seguirlo de todos comunque modos. dietro. Quindi se avessi Así que si tempo tuviera tiempo, potrei podría di contar sobre Pietro, Pedro, l'apostolo el apóstol Pietro, che Pedro, sperimenta la sua que debolezza experimenta su proprio per debilidad poter stare precisamente porque quiere pazientemente seguir dietro al tenazmente al Signore. Señor. Se fosse Si fuggito también a hubiera Gesù huido, non no avrebbe habría mollato, renunciado. capito? Cristo. L'amore El è amor es una exposición esposizione, de uno mismo. l'amore El amor es è exposición de uno esposizione, cioè mismo. l'amore El amor es una è herida, es una ferita, lesión. l'amore
El amor es, diría, denudazione, kienosis. Porque quien ama verdaderamente ya no se preocupa por sí mismo, por las pantallas, por las... Me gustaría llamarlas represalias semánticas, es decir, ocultar a quien sabe qué exhibiciones de uno mismo la propia identidad. En cambio, quien ama va al corazón, se desnuda, se debilita humanamente hablando. Es esto lo que el Señor nos pide. Solo necesitamos decir que lo amamos y seremos como la iglesia de Filadelfia, que el Señor, en lugar de reprochar, alaba. Él mismo nos dará la fuerza para llegar hasta el final. Cuanto más débil es una comunidad, según la visión del mundo, y por lo tanto pobre en recursos, en estructuras, como nosotros del pequeño resto, como en las coberturas mundanas, más fuerte es de la fuerza que viene de Dios. Y aquí una vez más vale la pena contar la parábola existencial de Francisco de Asís, el espejo de Cristo. Él va a Egipto a buscar el martirio, pero Dios tenía en él reservado otro tipo de martirio. Regresa y encuentra al hermano Elías, que ha tomado en sus manos la situación y que siempre está convencido de lo que se convencen aquellos que están cerca, los santos, que no son demasiado ingenuos, son demasiado fanáticos, son demasiado exagerados. Siempre hay que encontrar algo para comprometerse con el mundo. Si no, así no va bien. Era Fray Elías. No pregunten a esos frailes, ni los más santos lo dirán. Sí, como les digo yo, este era Fray Elías, el antagonista mundano de Francisco de Asís. Lo que es peor es que lo era de manera velada, por lo que, dado que Francisco lo sabía, aceptaba de buen grado la presencia de Frate Eli a su lado, porque quería vivir la pasión del Señor hasta que pudo. Cuando regresa, encuentra un frascanino y Cuando Francisco de Asís, cansado, agotado, como dicen los textos, regresa de Egipto, vuelve exhausto, no es casualidad que haya esa parábola de la perfecta alegría, pero dicen que los florecillos son lo que son. De todos modos, él llega allí y encuentra un franciscanismo alternativo. Cuidado con esto. Elí ha construido, sin herir lo que el mundo esperaba, lo que también desde las partes internas del Vaticano, la Santa Sede, quería un franciscanismo que mitigara, diciamo así, el cine glossa del Evangelio. ¿Qué hace Francisco cuando llega? Busca a Elía, encuentra lo que no se imagina. Los frailes, incluso los de la primera hora, para él no debió ser un trauma, mucho peor. Ya estaban todos alineados con Elías, pero no, y aquí los estudiosos se preguntan si lo hizo a propósito o no, no con la intención de ir en contra de Francisco, que es aún peor, porque si vas abiertamente en contra, al menos todos tienen claro que se ha creado un cisma, que se ha creado un antagonismo al de Francesco de Asís. No sé si me están siguiendo. No, todo estaba hecho de tal manera que decía Francesco, ahora te estoy ayudando. Nosotros de la primera hora, nosotros aquí queremos, tú elegiste esto, pero ahora ha llegado el momento que se cuenta que se dice que Francesco oía allí. Se necesitan visiones internas para tener claro cómo han sucedido las cosas. Francesco entiende que el martirio de sangre que había ido a buscar era esto lo que Dios le reservaba, que nada podía ser peor para él, porque una cosa es morir mártir, con el entusiasmo de vivir el Evangelio y de todos aquellos que han aceptado seguirte, que lo están viviendo, y otra cosa es regresar y encontrar la obra completamente eclipsada por quienes estaban a tu lado. ¿Y qué hace Francesco? Una cosa que debería hacernos reflexionar, no se opone dialécticamente. No abre una diatriba, no establece una contraposición verbal o incluso semántica de significado. No, deja que las cosas vayan como están, y él viste las ropas de la debilidad, de la fragilidad. Huye Francesco sobre la Averna, y allí el Señor lo premia con las estigmas. Sulla Verna. E lì il Signore lo premia con le stimmate.
Es una lección para todos. ¿Cuál es la iglesia ganadora? La que le gusta al mundo, que tiene las coberturas mundanas, que crea el gadget y la mascota de luz vestida como Greta Thunberg. ¿Qué iglesia triunfa? La de Bergoglio, que acoge todos los lobbies más poderosos del planeta, desde el gay hasta el ecoambientalista, desde lo globalista sincretista, de manera que construya una iglesia de Satanás. O la iglesia como San Francisco, que ante las tergiversaciones, los compromisos, bonita esta reflexión sobre la iglesia de Filadelfia, adopta la línea de Filadelfia. Filadelfia es normativa, esta iglesia es normativa. Debemos permanecer débiles para agradar al Señor, y solo cuando seamos débiles según el mundo seremos fuertes según Jesucristo, como San Francisco de Asís. Y el Señor le dice a esta iglesia algo importante. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. ¿Cuál es esta puerta que nadie puede cerrar? Los estudiosos tienden a decir que es la puerta, dicho en términos muy simples, de la gracia de Dios, de la fuerza que viene del Espíritu Santo. Por mucho que tengas poca fuerza, has observado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Detengámonos un momento en estos dos verbos que forman la secuencia. Observar y renegar. Son dos verbos opuestos. Renegar. Quien observa no reniega. Quien reniega ya no observa. Sin embargo, es una redundancia retórico-semántica para indicar que quien observa no puede renegar. Y esto es lo que vemos hoy en día con aquellos que se dicen una cum, de la primera y hasta de la última hora, saben a qué me refiero, que dicen que esta sigue siendo la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo puede ser la iglesia de Jesucristo una iglesia que dice no renegar de Él, pero ya no observa su palabra, como es evidente en el magisterio oficial de la falsa iglesia bergogliana? Entonces es un mensaje muy actual. Observa a quien no reniega. Muy claro. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Y se refiere, según los estudiosos, al hecho de que en las comunidades cristianas de los orígenes había profetas acreditados, como lo dice San Pablo en el catálogo de las comunidades creyentes cristianas, es decir, eran hombres y mujeres también. Por ejemplo, el diácono Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Eran hombres y mujeres que después, mientras hacían la oración, un poco como se hacía en el renovamiento en el Espíritu, invocaban al Espíritu Santo, para él se abría la palabra. En cambio, las oraciones cristianas, ellos eran poseídos por el Espíritu Santo y profetizaban. Entonces es posible que esta puerta que no se cierra indique precisamente una profecía, un anuncio de algo específico que no nos está permitido saber. Pero el Kyrios, y para concluir, habría muchísimas otras cosas que decir, pero son destellos y luego las pueden encontrar en mi libro La Sinfonía del Cordero. El Kyrios también dice otra cosa, ya que tú tienes poca fe y poca fuerza, pero no reniegas de mi nombre, observas mi palabra, yo te promuevo, te premio, prepárate hoy, te hago don de algunos de la sinagoga de Satanás. Este es el modo en que el Señor premia, sí, tantas veces sí, se termina el Señor. Y por eso las pruebas llegan, lo dice el texto sagrado, li farò venire perché se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Bella esta secuencia. Parecería que la iglesia de Filadelfia ha ido así, que la comunidad judía no mesiánica no ha logrado doblegar a los cristianos de Filadelfia. En este sentido, que Kyrios anuncia la victoria, y como tú haces esto, Filadelfia, yo te preservo de la gran tentación que está por venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los católicos que habitan en la tierra. ¿Qué es esta gran prueba? Yo les entiendo, es la apostasía. Era un tema muy recurrente en las primeras comunidades cristianas, la apostasía de la fe. Pablo lo menciona en Tesalonicenses y el Apocalipsis lo retoma. Es decir, era claro para todos que la llegada del anticristo sería precedida por la apostasía de la fe. Y esta es considerada en el texto sagrado del Apocalipsis como la hora de la tentación para el mundo entero. El mundo entero, aquí está todo el cristianismo. Hoy estamos viviendo esta hora.
Tremenda que es la de la apostasía que se extiende de la fe, de Satanás en el Vaticano haciendo como si nadie se diera cuenta, y de cristianos, una cum Bergogliani que se recuerda en unión delante del Padre Eterno y en unión con el Papa Francisco. No sé si se dan cuenta, pero el Señor le dice a Filadelfia que eres débil. Sin embargo, como no renuevas mi palabra, te preservo para esta tormenta, para esta hora. Y esto podemos esperar muy bien que se refiere a la primera comunidad cristiana y a nosotros, el remanente. Grabemos en el corazón esta palabra que pides, o si lo demás lo sazonas. Y es decir, por muy poca fuerza que tengas, somos débiles según el mundo, pero fuertes según Cristo. Y así con esta fuerza, que es la fuerza del Kyrios, resistimos para observar su palabra y no renegarla en el tiempo de la gran tribulación, que es la de la apostasía general de la fe, donde todos capitulan, todos apostatan, todos abandonan la verdadera fe. La comunidad creyente de Filadelfia ya es un anticipo del pequeño. Que el resto que resiste en la fe sea alabado Jesús Cristo, y adelante con Dios.